Listo. Bueno, pues buen día, Carla. A ver si alguien más se aplica y llega a la clase. Bueno, ya vimos el tema de los patrones. Ya vimos que finalmente la clave de los patrones es el hecho de revisar quién ataca y quién defiende. Y lo que puedo decir es que me parece sorprendente que en tantos años de ajedrez a nadie se le haya ocurrido semejante idea. Es decir, por ejemplo, vamos a ver el enfoque de un campeón del mundo por correspondencia, que es Hans Berliner. Hans Berliner fue campeón. A ver, déjenme que cierre la puerta. Espérenme. Perdón. Hans Berliner fue campeón del mundo por correspondencia en los años cuando se jugaba ajedrez por carta, no por internet, no por carta física, ¿no? Y bueno, nada más para hacer una introducción al respecto. En los juegos, en los campeonatos de correspondencia, uno jugaba, hoy se sigue jugando por correspondencia, pero a través de internet, ¿no? De hecho, hay un servidor y ahorita les explico cómo se juega. Pero en ese entonces, bueno, pues hay una organización que es la International Chess Correspondence Chess Federation, que es ICCF, que es como la Federación Internacional de Ajedrez, pero esta es solamente para ajedrez por correspondencia y otorga títulos de maestro internacional por correspondencia, gran maestro por correspondencia e incluso campeón del mundo por correspondencia. Y antes se jugaba a un ritmo de 10 jugadas, ¿qué era? 10 jugadas cada 30 días. Es decir, cada jugador tenía algo así como 3 días para pensar una jugada. Pero obviamente uno no juega una partida y cuando termina juega la siguiente, sino que tenía uno que jugar 10 o 12 partidas al mismo tiempo, ¿no? Así es como funciona el ajedrez por correspondencia. Bueno, siempre ha funcionado así. O sea, no puede, si se jugara una partida y hasta que terminan todos esa partida se sigue la siguiente ronda, pues vamos, no acabaría nunca, ¿no? Entonces, cada jugador en un torneo que juegan todos contra todos, pues tiene que jugar más o menos 14 o 12 partidas al mismo tiempo. Entonces, tiene igual esos 30 días, tiene que jugar todas esas partidas. Entonces, sí es un trabajo, si uno se dedica y lo quiere hacer en serio, sí es un trabajo pues fuerte porque hay que analizar muchas partidas, ¿no? Bueno, el caso está en que Berliner fue campeón del mundo por correspondencia y ganó un torneo, el torneo final para ser campeón del mundo, que le llevó 4 años, 4 años de su vida por carta. Hoy en día, el ajedrez por correspondencia se juega a través de un servidor. Hubo un tiempo que se jugaba por correo electrónico, es decir, yo le mandaba mi mensaje al rival y el rival me contestaba, etcétera. Pero lo que se hizo ya finalmente, que es el estándar, es hay una página en internet que hay un servidor y entonces ahí están todas las partidas que uno está jugando. Cuando alguien hace la jugada, le llega a uno un correo diciendo ya te jugaron, entonces uno entra al servidor, se va a la partida y ya cuando uno tiene la respuesta, pues contesta, ¿no? Y el sistema lleva los tiempos y todo para que no haya problemas, ¿no? Yo jugué por correspondencia alguna vez, por carta, hace muchos años, pero lo que me fastidió fue que pues el correo mexicano es bastante malo y pues las cartas no llegan a tiempo nunca. Y mis contrarios se quejaban de que yo me tardaba más de la cuenta y pues no era culpa mía. Y les cuento esta anécdota. Un maestro internacional por correspondencia, Clemente Guizar, una vez empezó a recibir cartas de sus rivales diciendo que por qué no contestaba. Y le decía, pues si yo contesto todas las cartas o sea, contesto a tiempo y las meto en un buzón de estos rojos que hay en la calle, ya con los timbres, ¿no? Y todo. Bueno, pues el caso es que se fue a ver qué estaba pasando y llegó a donde estaba el buzón y llevaban semanas que no habían recogido las cartas del buzón, los de correos, y empezó a decir, bueno, pues voy a llevarme el buzón, ¿no? Y se los voy a llevar. Y dice, no te lo puedes llevar, pesa cualquier cantidad. Aparte de que está atorado, ¿no? Está fijo. No lo puedes sacar porque pesa cualquier cantidad.
Eventualmente, pues, no sé cómo arregló el problema, pero seguramente volvió a mandar las cartas. Hoy en día ya no se juega así, todo es a través del servidor. Bueno, el caso está en que Berliner era, aparte de ser un fuerte jugador, era un, un, un científico de cómputo y creó un programa que se llamaba High Tech, que de hecho ese programa es una inspiración original de la máquina Deep Blue. O sea, High Tech fue como parte importante de lo que eventualmente sería la máquina de IBM. Se sacó mucho código de ahí. Berliner escribió un libro que se llama El Sistema, The System, haciendo alusión a un libro que se llama Mi Sistema, de Nimzovich, que se escribió en los años 20 del siglo pasado y que habla de ajedrez, ¿no? Es un sistema, Nimzovich plantea una especie de sistema para jugar al ajedrez, ¿no? Que no es estrictamente un sistema, pero bueno, da una serie de recomendaciones. El sistema es algo así como un reporte de todo lo que hizo con su programa High Tech y lo que fue encontrando y la investigación que fue haciendo al respecto, ¿no? Y en el tercer capítulo habla de una cosa que él llama ajedrez dinámico e introduce la noción de patrones, de chunks, eh, donde dice que esta idea enriquece el dinamismo de las posiciones donde ocurren tales chunks, ¿no? Un chunk es un bloquecito, ¿no? De cosas y eso es un patrón, ¿no? El autor habla en el libro, les puedo mandar el libro, por ahí anda en PDF, de los experimentos de los años 30 del siglo pasado de Adrian de Groot. Lo que hizo Adrian de Groot era un psicólogo eh, que jugaba al ajedrez, jugó incluso en alguna olimpiada de ajedrez, era un jugador fuerte, y lo que hizo fue una tesis al respecto de cómo los jugadores veían ajedrez y cómo lo analizaban y cómo encontraron las buenas jugadas. El misterio para Adrián de Groot era en un momento dado pensar cómo era posible que un jugador vea buenas jugadas pues en este laberinto gigantesco de posibilidades, ¿no? Y entonces hizo varios experimentos con jugadores fuertes, les ponía posiciones y les pedía que les explicara qué estaban haciendo, o sea, qué estaban pensando. Eso se llamaron eventualmente los protocolos de Groot, ¿no? Y se encontró que un jugador fuerte no ve más jugadas que un jugador débil, pero presta más atención a las jugadas importantes y no a las jugadas que muchos aficionados o principiantes no le dan tanta importancia. Entonces ahí parece estar la diferencia. Bueno, eh, de Groot demuestra básicamente que los jugadores de ajedrez mantienen una colección de configuraciones que los guían para hallar las mejores jugadas. La diferencia entre un jugador fuerte y uno débil se basa en la cantidad de patrones, chunks conocidos, los cuales son aplicables en diversas posiciones. Es decir, un jugador fuerte tiene más mecanismos para recordar configuraciones ventajosas, mientras que un jugador débil no lo sabe y entonces analiza, vamos a decir literalmente, analiza burradas porque no sabe que esas jugadas no sirven, ¿no? Y bueno, pues así es como se aprende a jugar bien al ajedrez, ¿no? Así es. Bueno, eh, de acuerdo a Berliner, la naturaleza del cerebro humano es tal que solamente puede tener hasta 7 chunks, o sea, 7 patrones, sin perder ninguno, porque por sobrecarga, por ejemplo, ¿no? Así, dice Berliner, hay de 2 a 7 chunks presentes en la interpretación del mundo del ajedrez en cierto nivel. Esto, dice Berliner, es esencialmente asignarle una firma a una situación percibida. De esta manera se puede clasificar y ver sus propiedades de las situaciones que tiene la misma firma, ¿no? Es decir, eso es un patrón para Berliner, ¿no? Una serie de configuraciones, de 2 a 7 posibles configuraciones que forman pues un patrón completo, ¿no? Bueno, hay por ejemplo ciertos chunks muy conocidos en ajedrez, la seguridad del rey, la conformación de los peones, es decir, cómo están puestos los peones en el tablero, hacia dónde van las piezas, quién domina el centro, etcétera. Hay cientos de miles de chunks, los cuales permiten al jugador de ajedrez entender cómo orientarse en las diferentes posiciones. Pero hay unos que son muy, muy básicos y muy importantes. Berliner dice que
que hay ciertos chunks que son básicos y dice cuáles son las mejores piezas menores. Las piezas menores son alfiles y caballos, cómo cooperan las piezas, cuáles son los puntos fijos del ataque, qué está bien defendido y qué no está bien defendido. Y después habla de algo que le llama complejo de casillas de determinado color, es decir, cómo evalúan las casillas blancas o negras en cierta situación, si tienen ventajas, si son débiles o qué está pasando, ¿no? Hablar de complejos de casillas de determinado color es bastante sui generis y no es muy preciso. Llama la atención porque Berliner, siendo un programador, además de todo, pues que no sepa describirlo con más precisión, me parece raro. Ok, el autor muestra entonces en su libro cómo reconocer chunks. Y a eso lo describe como un chunk, así con mayúscula. Al igual que otros autores, Berliner indica que la parte crítica que hace que las piezas sean parte de un chunk son las relaciones de ataque y defensa entre las piezas que hay en el mismo. Por ejemplo, dejen que les muestro este diagrama, no lo voy a poner, se los voy a mostrar directamente del documento, ¿no? Este diagrama presenta, dice Berliner, el chunk, algo en E5 en esta casilla, ¿no? El chunk E5 es de blancas, algo en E2 contra algo en E5 y otra casilla en D6. En este caso, lo que tenemos es un caballo defendido por un peón y una torre que lo está atacando, ¿no? Eso es lo que dice Berliner, o lo que Berliner denomina como un chunk, ¿no? Yo la verdad, bueno, puede ser, ¿no? Pero no me convence mucho su idea de cómo lo plantea, no me termina de convencer, ¿no? Entonces, pero bueno, así lo menciona. A ver, quiero salirme de esto. Ah, así lo menciona, también no está mal, ¿no? Pero no me termina de convencer su descripción, porque no dice qué piezas están atacando y defendiendo. Y eso a mí me parece importante, pero él habla de un chon como una pieza que defiende a otra y que está siendo atacada, ¿no? Pero bueno, esas tres piezas, dice Berliner, conforman el chon básico. Sí llama la atención que Berliner no hace mención de qué piezas son las que están en el tema, ¿no? Bueno, también hay muchos chunks de táctica. Es decir, la táctica es una combinación de movimientos que decide la ventaja, muchas veces incluso con un sacrificio o alguna cosa así, ¿no? A veces hay chunks posicionales donde se observa la fuerza de las piezas porque hay debilidades en la configuración de peones, es decir, hay huecos en algunas situaciones. Por ejemplo, hay un chunk que le llama fortaleza, dejen que se los presento, ¿sí? Y este chunk que se llama fortaleza es la reina y el rey contra la torre y un peón. Pero esta posición no se puede ganar, el peón defiende a la torre y la dama pues sí puede dar jaques, pero el rey no se puede acercar porque la torre le quita toda la fila y entonces nunca puede pasar para atacar al rey, ¿no? Entonces la dama sola no puede dar mate y esta posición, a pesar de la ventaja del blanco en términos de material, no se puede ganar, ¿no? Entonces eso es lo que llama un chunk fortaleza, ¿no? Entonces las blancas no pueden progresar en esta posición, ¿no? Dice Berliner, y esto habría que pensarlo un poquito más, pero dice, Berliner indica que los chunks por sí mismos son útiles, pero que en la medida que se entiende la dinámica de los mismos, es decir, cómo se transforman, resultan mucho más aplicables. Esta dinámica plantea el concepto de interacción de chunks. De acuerdo al autor, el entendimiento correcto de la interacción de los chunks nos lleva directamente a las estrategias. Esa es otra frase bastante misteriosa porque no explica cómo, ¿no? Berliner define el espacio de abstracción donde trabaja sobre las diferentes posibilidades futuras. Este espacio de abstracción es como el espacio de búsqueda, ¿no? ¿Qué jugadas son factibles? En el caso del ajedrez, no es espacio de posibles jugadas, sino el espacio de dónde pueden ocupar las piezas y peones en el futuro, de acuerdo a Berliner. Esto, dice el científico, es el espacio de la planeación estratégica. De nuevo, hace una serie menciona algunos conceptos, pero da la impresión que no los define muy claramente y entonces
tampoco es evidente o sea, tampoco está tan claro que lo que está diciendo está bien, ¿no? O sea, en fin. Hay gente que puede pensar que, bueno, yo qué puedo decir si Berliner fue campeón, ya murió. Berliner fue campeón mundial por correspondencia. No, pues sí, él puede decir misa, pero si no describe correctamente las ideas, pues estamos en las mismas, ¿no? Entonces, si él habla, por ejemplo, del espacio de abstracción y no lo define, o no lo define con precisión, pues estamos en problemas, ¿no? Pero bueno, las conclusiones de Berliner son que los chunks son entidades que apuntan sobre la manera de proceder estratégicamente. Bueno, eso tiene sentido. Los chunks nos dicen cómo debemos jugar. Los chunks pueden interactuar con otros chunks para cambiar la evaluación que se aplicaría si solamente existiese uno de ellos presente. Es decir, un chunk puede convertirse en otro nuevo que nos sigue mostrando qué tipo de jugadas tenemos que hacer. Dice Berliner que hay muchas estrategias que gobiernan, por ejemplo, los ataques, la figura del rey, tener ventaja de desarrollo, una estructura de peones débiles del contrario, etcétera, ¿no? Y el trabajo de Berliner en ese sentido es interesante, pues plantea un esquema de patrones de chunks y además los formaliza, ¿sí? Sin embargo, yo diría que el enfoque se queda medio corto, o sea, no, vamos, lo analiza, pero como tiene que resolver en su programa otra serie de cuestiones, pues obviamente lo deja un poquito, pues como indicado, como en matemáticas, ¿no? Medio pendiente, pero no termina de resolverlo, ¿no? Bueno, de todas maneras el trabajo de Berliner es muy importante porque pues era un tipo que sabía de lo que hablaba y pues y además de ser un jugador fuerte, era un científico de cómputo. Les digo, su programa High Tech, que es un programa muy antiguo que se usaba en una computadora grande, en un mainframe, eventualmente uno de sus estudiantes, que fue el que trabajó básicamente en el programa, lo cedieron de alguna forma a IBM y creo que Berliner después se molestó por alguna razón con los de IBM porque algo hicieron que no sé si no le quisieron dar el crédito, no sé qué pasó, pero se molestó por algo, ¿no? Pero bueno, el caso está en que sí es una referencia importante de Hans Berliner y bueno, pero no es el único que ha trabajado en lo que son los chunks, ¿no? De hecho, una de las cosas que hacemos los ajedrecistas es buscar configuraciones ganadoras, es decir, buscamos patrones que den a un jugador la ventaja, ¿no? Y esto se hace a través de ver las experiencias pasadas, de ver otras partidas que ya están documentadas. Si algo tiene el ajedrez, y eso habría que entenderlo muy importante, es que yo no creo que exista un juego con tantas referencias y con esta colección de todas las partidas que se han jugado en torneos importantes, que ya oscila entre 10 millones de partidas, ¿no? Se tienen manejadores de bases de datos de 10 millones de partidas o más, ¿no? Para buscar toda partida que se haya jugado en un torneo oficial, ¿no? Hoy en día, muchas partidas de torneos, incluso entre juveniles o entre niños, se ponen en las bases de datos estas de megabases, ¿no? Que tienen millones de partidas, ¿no? Y yo creo que no existe en ningún otro juego de mesa estas referencias y tampoco creo que exista otro juego como el ajedrez que genera por año decenas o cientos de libros nuevos de ajedrez, ¿no? Este, así que lo que se ha hecho muchas veces es tomar estas bases de datos y buscar ciertas configuraciones o patrones ventajosos. Déjenme decirles que hay un servidor que se llama Lichess y hay una parte, Lichess es lichess.org, es un servidor para jugar al ajedrez gratuitamente. Todo es gratis en Lichess, a diferencia de otros sitios. Y hay cada cierto tiempo, bueno, recolectan todas las partidas que se han jugado en el servidor y arman un archivo de cientos de megas o de gigabytes, ¿no? Donde
los investigadores de ajedrez pues, pueden bajar todas las partidas que se han jugado por los jugadores de ahí y buscar lo que quieran, ¿no? Cuántas veces se gana con blancas, cuántas con negras, se puede hacer miles de estadísticas, ¿no? Entonces, es interesante la idea, ¿no? Ahora, para la mayoría de los juegos, sobre todo, por ejemplo, en ajedrez, la habilidad de un jugador para jugar mejor se puede incrementar revisando encuentros de otros jugadores, sobre todo si uno ve las partidas de los mejores. Esto se aplica al Go, al juego del Go, el juego oriental, incluso al ajedrez, desde luego, y a las damas inglesas, ¿no? Michael George y Jonathan Schaffer escribieron un artículo que se llama Chunking for Experience y contiene algunas ideas que son interesantes al respecto, ¿no? Jonathan Schaffer, déjenme decirles que es un científico canadiense, me parece. Si no es canadiense, ya vive en Canadá, no sé si es estadounidense y se fue a vivir a Canadá. Trabaja, creo que en la Universidad de Waterloo, y en algún tiempo se dedicó a resolver el problema del juego de las damas inglesas. Y tiene un libro que se llama One Step Ahead, que habla toda la experiencia del desarrollo de hacer un programa que finalmente se convierte en el campeón del mundo del juego de damas inglesas y que lo resuelve. Hoy en día sabemos que las damas inglesas es un empate, ¿no? Si se juega lo mejor, ¿no? Pero el juego de damas inglesas tiene menos complejidad que el ajedrez, ¿no? El ajedrez no creo que se vaya a resolver. El artículo que escribe con Michael George, que es uno de sus estudiantes de maestría, contiene algunas ideas. Parte de la idea de que un efecto significativo en los seres humanos para mejorar la habilidad de un juego depende en su capacidad de recordar encuentros pasados propios o de otros jugadores, o bien fragmentos significativos de partidas anteriores. Durante una partida, un jugador fuerte frecuentemente hace correlación entre las posiciones que tiene en el tablero y en otras que son parecidas, similares o incluso idénticas. Es decir, muchos jugadores se acuerdan de cómo era antes, ¿no? Y eso es muy importante. En estos fragmentos de posiciones similares, el jugador puede recordar qué jugadas son las ganadoras de acuerdo a la posición, aunque las piezas no estén exactamente en la misma posición que el jugador conoce, ¿no? Esta capacidad no ha sido implementada en los programas de ajedrez por alguna razón, lo cual podría darle alguna ventaja en la búsqueda de jugadas ganadoras. Es decir, en lugar de hacer un análisis de jugadas interminable de variantes y de valoración, si yo encuentro un patrón, ya prácticamente sé cómo jugar para sacar la ventaja. Y eso básicamente podemos llegar a la conclusión que eso es manejar los patrones ventajosos en nuestro favor, ¿no? Esta es un poco la idea que los jugadores fuertes hacen, ¿no? Pero los programas probablemente han encontrado que utilizar una función de evaluación, evaluar la posición y decidir a través de una búsqueda máximos y mínimos de minimax, ¿no? Donde maximiza la ventaja de uno y minimiza la del rival, es suficiente para no tener que hacer esto, ¿no? Pero los jugadores humanos no podemos analizar como máquinas y entonces tenemos que pensar de otra manera, ¿no? Los manejadores de partidas de ajedrez que manipulan millones de partidas, ¿no? Eh, Pueden buscar posiciones, pero no pueden buscar patrones. Por eso, de hecho, la tarea que dejé es, hagan un programita que busque patrones, ¿no? No posiciones. Hacer un programa que busque posiciones es muy fácil. Pues si el alfil está en un lugar y el caballo acá, se ve la posición y ve si está. Pero en un patrón ya vimos que lo que se busca es el ataque de una pieza que ataca a otra, ¿no? Eso es más complicado. Bueno, Chase y Simon trabajaron en algún tiempo sobre la percepción de un ajedrecista, es decir, cómo ve un jugador de ajedrez la posición. Y ellos se bajaron en los trabajos de Adrian de Groot. El hallazgo de este último investigador fue encontrar que los ajedrecistas utilizan este concepto de similitud de posiciones basándose en chunking, ¿no? Que es básicamente separar los elementos de la posición en patrones muy sencillos, muy elementales. Si eso se pudiese hacer en un programa de computadora, se podría sacar ventaja de la experiencia del pasado y aplicar un enfoque más humano a los programas de ajedrez, ¿no? Ahora, déjenme decirles que Ken Thompson, que ya hablamos de él, que escribió un programa de ajedrez y que incluso hizo hardware para hacer una maquinita que juega al ajedrez que se llamó Bell, ¿no?
Yo me contacté con él en algún momento porque yo medio, la hacía de periodista de ciencia y de cómputo y trabajaba en una empresa donde en algún momento nos invitaron a Estados Unidos a la presentación de un libro a los laboratorios Bell, que era AT&T. Y ahí yo no pude hablar con Ken Thompson porque no estaba presente, pero vía relaciones públicas, pues me hicieron caso, lo contactaron y le expliqué yo la idea de hacer un programa que funcionara con patrones y él me dijo, tu idea se ha intentado muchas veces, pero nadie la ha podido hacer. Pero, pues fight back, ¿no? Si crees que puedes hacer algo importante ahí, pues adelante, ¿no? Y pues obviamente él me decía, ¿no? Es que hay procedimientos alternativos que resuelven el problema sin necesidad de tener que hacer tener una colección de patrones y demás, ¿no? Entonces, es un enfoque quizás más práctico, sacando provecho de la fuerza bruta de las máquinas, ¿no? Pero finalmente, no juegan como seres humanos, ¿no? Pero bueno, George y Schaffer plantearon el diseño de algo que llamaron Match, que es Master Advisor for Chess, en donde se usa un sistema de chunks que se define para acceder a la colección de partidas de grandes maestros. Los autores indican que estos chunks que definen son los patrones y configuraciones más básicas que fueron descritas ya por maestros de ajedrez. Estos chunks definen patrones de ajedrez que frecuentemente ocurren en las partidas. De esta manera, todas las posiciones de las partidas de los grandes maestros pueden ser analizados a partir de sus bloques que los constituyen, sus chunks, y se pueden organizar de manera que puedan ponerse en una base de datos para un acceso rápido y eficiente. Es fácil decirlo, más difícil programarlo, ¿eh? De esta manera, Match, o sea, este Master Advisor for Chess, puede cada vez que se tiene una nueva partida por analizar, hacer los correspondientes chunks y referenciarlos a la base de datos para ver si hay posiciones familiares, ¿no? Hay dos puntos fundamentales de este artículo, que en realidad es un resumen de la tesis de Michael George, que está disponible en la Universidad de Waterloo o algo así. Yo la tengo, yo la usé para mi tesis, o sea, bueno, para el artículo que escribí sobre mi tesis sobre trabajo relacionado, y dice Michael George y Schaffer que los temas fundamentales son cómo definir estos bloques, estos chunks, para así definir las posiciones y configuraciones que nos interesan. Y segundo, cómo podemos reconocer que dos posiciones son similares. Bueno, es claro que los ajedrecistas fuertes pueden determinar las características importantes de una posición porque tienen conocimientos previos, ¿sí? Y de partidas de otros jugadores o de sus propias partidas. Esta capacidad de extraer esta información, ¿sí? Se hace en fragmentos, como ya Berliner había declarado que se podía hacer, ¿sí? Lo cual es la clave para reconocer otras posiciones similares. Esto ayuda eventualmente a un maestro de ajedrez a guiarse de cómo debe jugar. Se sabe por los experimentos de De Groot que la teoría de los chunks es una de las más aceptables para modelar cómo piensa un maestro de ajedrez. Hay dos investigadores rusos, Posniaskaya y Tikomirov, que mostraron que un jugador experimentado analiza primero la posición en el tablero para buscar información que le sea relevante antes de aplicar una estrategia similar, en particular sobre la posición. Todo esto se puede saber porque se ha analizado cómo se mueven los ojos en el tablero cuando un maestro está analizando la posición. Bueno, también hay otras gentes que han trabajado como Bratko, Tansing y Tanzig. Bratko era un maestro internacional estadounidense que también ya falleció, tenía un doctorado en ciencias de la computación y hallaron un método para detectar patrones posicionales en ajedrez. Bratko encontró que en promedio hay 7.54 chunks, ¿no? Y aunque no dice muy claramente cómo los define, y como hemos dicho, Hans Berliner dice que se tienen 7 chunks máximo por cada posición, ¿no? Y Campbell, que fue uno de los estudiantes de Hans Berliner, pudieron derivar posiciones, o sea, los chunks en posiciones para poder llegar a finales de peones y ganarlos de forma automática, ¿no? El primer trabajo en este sentido de los chunks es de Zobrist y Carlson, que ya lo vimos, que fueron los primeros en modelar la teoría de chunking en el juego del ajedrez.
Sobres y Carlson primero buscaban todas las instancias de ciertos patrones, es decir, son las relaciones más comunes, que serían los chunks, y al final todo lo guardaban en algo que le llamaban un snapshot, que era una especie de vector con todas las posibilidades. De ahí hacían búsquedas para evaluar las posiciones de ajedrez. Por su parte, George y Schaffer decidieron crear un lenguaje de descripción de las posiciones en donde se plantean los elementos fundamentales del tablero. Básicamente deciden las propiedades y características de la posición a partir de ataques y defensas y la proximidad entre ellas. La proximidad me parece que no importa, pero bueno. Definen algo que llama la atención, que es el concepto del conjunto de chunks que deben existir y que no son opcionales. También tienen el concepto de las características opcionales, que muchas veces incluso están presentes, pero que no son necesarias para que la configuración exista, para que el chunk exista. Es importante que se puedan crear chunks basados en los ya reconocidos, lo cual podrían llamarse metachunks, ¿no? Pero esta notación no la usan los autores. Los chunks deben poder tener parámetros para así evitar, en la medida de lo posible, las repeticiones, ¿no? Finalmente, el lenguaje da un consejo sobre cómo actuar en las posiciones. Déjenme mostrarles un chunk típico de acuerdo a estos personajes. Sería este. Es este. Déjenme ver si puedo hacer un poquito más grande. Ok. Él define, por ejemplo, el chunk Queen Gambit de Center. Dice el chunk se define dentro del gambito de dama, en el centro del gambito de dama declinado, es decir, donde no se captura un peón, desde el lado de las blancas. La clasificación es las aperturas de peón dama y requiere un peón en D4 y un peón de alfil en D5 del negro, un peón negro en D5, un peón blanco en C4 y un peón negro en E6 o en C6. Y dice que se requiere un peón blanco en E2, C3 y puede haber un caballo en C3, un caballo negro en C3, un caballo blanco en C3 o un caballo negro en F6 o un caballo blanco en F3. Y el consejo es poner las torres, la torre blanca en C1 en D1 y tiene una casilla fuerte en E5 y el negro tiene una casilla en E4. Este chunk que define, en realidad no define un patrón, define dónde están ciertas piezas que comúnmente aparecen. Pero yo diría que no está definiendo un patrón en términos de ataques y defensas, sino en dónde están las posiciones. Vamos, es como buscar una posición determinada, ¿no? Desde luego, es un patrón de una posición determinada, pero no es muy flexible. Tiene un caballo en F3, no puede estar en otro lado, ¿no? Entonces, a mí no me convence mucho esto, ¿no? Pero bueno, los autores analizan una base de partidas y definen los chunks pertinentes de cada una de las posiciones. Ellos consideran que dos posiciones son similares si contienen chunks idénticos, ¿sí? Pero incluso los propios autores se dan cuenta que deberían buscar un criterio de similitud más robusto. Todos los chunks se precalculan para posteriormente ponerles una base de datos y acceder a ellos, ¿no? Bueno, la idea de lo que hacen estos personajes, ¿no? Es que, por un lado, utilizan un lenguaje que es como natural, ¿no? Es como lenguaje natural y entonces lo hace ciertamente fácil de escribir los patrones, ¿no? Ahora, también se entiende que está bien esta idea de describir requerimientos obligatorios y opcionales. Los opcionales quiere decir que los chunks no se alteran en términos generales, por lo que da la impresión que sobran. Entonces, bueno, pues si es opcional, puede o no estar, pero si está o no está, tampoco pasa nada, ¿no? Los autores definen, George y Schaffer, que la métrica de similitud es entre posiciones, dependerá si el lenguaje de descripción es lo suficientemente rico para entender las similitudes entre posiciones. Pero creo que no lo logran, ¿sí? Creo que el problema de este artículo es que hay un problema muy claro de la representación del conocimiento de ajedrez para definir estos chunks básicos, que sean básicos. El artículo en realidad no explora más que una faceta de estos chunks en posiciones de apertura, pero no considera posiciones o configuraciones del medio juego del final.
Y esto pareciera ser la prueba para saber si el lenguaje definido es lo suficientemente rico para lidiar con cualquier etapa de la partida. En cualquier caso, algunas ideas son interesantes, ¿no? Cabe decir que, que el lenguaje de descripciones que a mí se me ocurrió me parece más enriquecido que lo que hacen tanto Berliner como Schaffer y Josh, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo para decir que mi programa, que mi idea es mejor que la de los otros? Pues yo, ¿no? Entonces, tómenlo de quien viene, ¿no? Pero sí creo que mi lenguaje es más versátil, ¿no? Y eso sería importante tenerlo presente, ¿no? Bueno, pues esos son básicamente dos artículos muy importantes de chunks, de patrones en las posiciones de ajedrez, que es un tema que se ha tratado mucho en la literatura, ¿no? Y que se sigue trabajando en él. Vamos a ver otro artículo el próximo lunes, que es de Donninger, que escribió un programa de ajedrez que se llama NIMSO y que se le ocurrió también la idea de incorporar los patrones. Y lo que él hizo, que también me parece muy poderoso, que escribió no un lenguaje de descripción, escribió un lenguaje de programación para manejar chunks, lo cual me parece muy interesante, ¿no? Pero eso lo vemos, ¿cómo se llama? La próxima clase. Entonces, les voy a mandar el artículo, esto que hemos visto hoy, para que lo tengan y lo puedan consultar, ¿no? Entonces, bueno, no sé, dudas, comentarios, ¿todo bien? Si es así, nos vemos el próximo, ¿cómo se llama? El próximo lunes.